Presentación de maqueta. Pared celular, gram positiva y negativa. Asignatura, agresión y defensa. Alumnas, Jiménez Herrera Michelle Guadalupe. López López Agnella. Ramírez Carrasco Marijose. Ramírez Márquez Julieta. Romero Hernández Alondra. Y Santiago González Abigail. La tinción de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología que permite diferenciar las bacterias según sus características morfológicas. Inicia con la tinción de todas las bacterias mediante cristal violeta o violeta de genciana y posteriormente decolorar los microorganismos con alcohol cetona, decolorándose los microorganismos Gram negativos, mientras que los Gram positivos siguen manteniendo la coloración. Posteriormente se utiliza un colorante de contraste para visualizar los microorganismos Gram negativos con la fucsina o safranina. De este modo, las bacterias Gram positivas se visualizan de color azul violáceo y las Gram negativas de color rojo o rosa. Esta técnica es casi exclusiva de las bacterias y hongos, siendo estos irregulares en la tinción, mientras que en vegetales y animales no permanece la tinción. La capa de peptidoglicano confiere una gran resistencia a estas bacterias y es la responsable de retener el tinte durante la tinción de Gram. A diferencia de las bacterias Gram positivas, las Gram negativas presentan una segunda membrana lipídica externa a la pared celular. Incluyen especies tanto móviles como inmóviles con forma de bacilo o coco, con gruesas paredes celulares o sin ellas. Algunas especies son fotosintéticas, pero la mayoría son heterótrofas. Muchas de estas bacterias forman endosporas en condiciones desfavorables. Realmente, no todas las bacterias del grupo son Gram positivas, pero se incluyen por su similitud molecular con otras bacterias Gram positivas. Gram positivas. Cuando una bacteria toma y retiene el cristal violeta, es Gram positiva. La distinta respuesta a la tinción se debe al grosor de los peptidoglucanos de la pared bacteriana, que es distinto entre bacterias Gram positivas y Gram negativas. Las Gram positivas, con una pared de peptidoglucanos más gruesa, retiene la tinción violeta. Espacio periplasmático. Es de menor tamaño que de la Gram negativa. Es un reservorio de enzimas y de un tamiz celular. Ácido teicoico. Son polímeros de hasta 30 unidades de glicerol fosfato o ribitol fosfato, unidas entre sí por enlaces fosfodiéster. Peptidoglucano. Se caracteriza por la existencia de múltiples capas, existiendo entrecruzamientos tanto entre cadenas adyacentes y en el mismo nivel como entre niveles distintos. El resultado es una red tridimensional gruesa hasta 50 capas en algunos bacilios. Representa el componente mayoritario de la pared celular, entre un 50 y un 80% del peso. Las bacterias Gram negativas son el conjunto de bacterias que se tiñen por tinción Gram y adquieren una coloración rosada, las cuales las hace diferentes a las Gram positivas.
En la pared celular de ambos grupos de bacterias gram positivas y gram negativas existen distintas diferencias estructurales, pero la pared celular de las gram negativas es más compleja y está formada por varias capas de peptidoglucano y la membrana externa. Y la estructura y composición de la pared de las bacterias gram negativas proporciona características específicas como resistencia física, sensibilidad a los antibióticos y a distintas enzimas y a detergentes. Las bacterias gram negativas están cerradas en una cápsula protectora y esta cápsula ayuda a evitar que los glóbulos blancos que combaten las infecciones ingieran a las bacterias. Bajo la cápsula, las bacterias gram negativas tienen una membrana externa que las protege contra ciertos antibióticos, como la penicilina. Cuando ésta se deteriora, esta membrana libera sustancias tóxicas llamadas endotoxinas, que contribuyen a la gravedad de los síntomas en las infecciones por bacterias gram negativas. Pueden ser infecciones como la cólera, la peste, la tosferina, la salmonela, entre otras. Bacterias gram negativas. La coloración del gram es un tipo de diferencial que se utiliza para distinguir distintos grupos bacterianos, como las gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram negativas son muy patógenas y contienen endotoxinas dentro de sus membranas exteriores. Las estructuras de la pared celular de las bacterias gram negativas son capaces de resistir a los antibióticos, como la Escherichia coli, que es un ejemplo de una gram negativa. Las bacterias gram negativas se caracterizan por la presencia del espacio periplasmático, que es una sola capa de peptidoglucano intercalada entre la membrana citoplasmática y la membrana exterior. También se conoce como murein, que es un polímero que consiste en una espina dorsal y los aminoácidos del hidrato de carbono, ya que las cadenas de péptido dentro de las estructuras del peptidoglucano se reticulan parcialmente en las bacterias gram negativas, poniéndolas en contraste con las cadenas altamente reticuladas de péptido de bacterias de gram positivas. Las bacterias gram negativas son menos susceptibles a los antibióticos debido a la membrana exterior, porque la membrana ofrece protección contra los tratamientos que dañarían a la membrana interna, evitando deformaciones y haciéndolas resistentes a los antibióticos de la bacteria. Estructura de la pared celular de las gram negativas. La característica clave que diferencia una bacteria gram negativa de una gram positiva es la composición y estructura de su pared celular. La pared celular de la gram negativa está formada por dos membranas lipídicas y una membrana interna y otra externa. Un espacio entre ellas denominado espacio periplasmático, en el que se dispone una capa de una sustancia llamada peptidoglicano. Bueno, la primera estructura que observaremos es la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática o membrana celular es la membrana que rodea el medio interno de la célula bacteriana, el citoplasma. Es similar a cualquier otra membrana celular existente en la naturaleza y consiste en una bicapa lipídica con diversas proteínas y lípidos que ejercen funciones específicas. Ahora, la segunda es el espacio periplasmático y capa de peptidoglicano. El espacio entre la membrana citoplasmática y la membrana externa se denomina espacio periplasmático. En este espacio se encuentran sustancias características de la bacteria, tanto gram positivas como negativas, llamadas peptidoglicano.
En el espacio periplasmático también se pueden encontrar enzimas importantes para la nutrición bacteriana. El peptidoglicano es un polímero de glucídico y aminoácidos que forman una capa con un papel estructural muy importante en la pared celular de la bacteria, al dar fuerza y contrarrestar la presión osmótica del citoplasma. También participan en la fisión binaria durante la reproducción bacteriana. En general, la capa de peptidoglicano es más delgada en de las bacterias gram negativas que en las positivas. Por otro lado, tenemos la membrana externa. La membrana externa de las bacterias gram negativas es una bicapa lipídica de estructura similar a la membrana citoplasmática. En esta membrana se pueden encontrar diversas proteínas. Una de las más características son las porinas, unas proteínas que forman como canales por los que pueden pasar determinadas sustancias y no se encuentran en la membrana citoplasmática. Otra estructura característica de la membrana externa son los lipolisacáridos. En cada lipolisacárido bacteriano se puede diferenciar 3 regiones. El lípido A, anclado a la parte externa de la membrana, actúa como endotoxina, una estructura polisacaroídica central conocida como núcleo core, y el polisacárido O, más conocido como antígeno. Algunas bacterias gram negativas presentan una capa S, estructura cristalina de proteínas y glicoproteínas, apoyada sobre la membrana externa. Otra diferencia es que si las bacterias gram negativas presentan flagelos, estos tienen 4 anillos de apoyo, 2 por cada membrana. Las diferencias entre las positivas y las negativas. Las bacterias gram positivas poseen una pared celular interna y una pared de peptidoglicano, y las negativas poseen una pared celular más completa. Las positivas no cuentan con una membrana externa y las negativas sí, que forman el saco rígido alrededor de la bacteria. Las positivas no tienen espacio periplasmático, mientras que las gram positivas sí lo tienen y está en la superficie externa de la membrana citoplasmática y en la interna de la membrana externa. Las gram positivas tienen una red mureína que está bien desarrollada y pueden llegar a tener hasta 40 capas, y las gram negativas solo cuentan con una capa. La penicilina va a matar a las positivas y a las negativas no. Las bacterias gram positivas no tienen S y las gram negativas sí. Las gram positivas tienen la tinción azul, mientras que las gram negativas tienden a decolorarse.